túnel, generalidades de la disección aórtica. El día de hoy tenemos el placer de contar con invitados desde el Hospital de La Chorrera. Contaremos con la participación de doctores como Norman Vergara, Giacomo Silipo y José Villalobos. La patología aórtica y en especial la disección aórtica, veremos que su prevalencia viene incrementando significativamente en los últimos tiempos. Y claramente consideramos que hay un subdiagnóstico de esta patología, así que nos parece fundamental llevar un mensaje de esta patología. Debe ser diagnosticada dada la historia natural tan particular que tiene, desde su etapa silente hasta que se exprese, pero muchas veces cuando esto ocurre ya es demasiado tarde. Por esto, y un poco más nos hablará el doctor Norman. Él nos acompaña desde el Hospital de La Chorrera, perteneciente al grupo 10B, con el tema de la introducción a la disección aórtica. El doctor Vergara nos tocará 5 puntos importantes, puntos que tienen que ver con una importancia clínica para nosotros como futuros funcionarios de la salud. Adelante, doctor Vergara, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos. ¿Me pueden escuchar ahorita? Correcto, doctor. Sí, y ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre este tema, como dijo mi compañero, un tema muy interesante que es la disección aórtica. Entonces, mi labor aquí es darles una pequeña introducción sobre la patología y algunos puntos importantes para comenzar a hablar de esta enfermedad. Entonces, es muy importante que recordemos de nuestras clases de anatomía, histología, qué capas conforman las arterias. Entonces, en este caso, estaremos hablando de la arteria aorta, por ejemplo. Entonces, la arteria aorta está compuesta por 3 capas. Una capa íntima, que es la capa más interna, una capa media, compuesta de músculo, y una capa externa o capa adventicia. Entonces, disección aórtica se define como la separación entre estas capas de la pared torácica. ¿Por qué se forma esta separación? Porque se da un desgarro a nivel de la capa más interna, que es la capa íntima. Este desgarro, como podemos ver en la imagen aquí de la derecha, permite que el flujo sanguíneo, que normalmente va por la luz verdadera, pase hacia este nuevo espacio que se forma por dentro, o por fuera, mejor dicho, de la capa íntima, creando una segunda luz dentro de la arteria, la cual vamos a estar llamando luz falsa. Entonces, en cuanto a la introducción, también es importante recalcar algo de epidemiología. Esta es una enfermedad relativamente poco frecuente, pero es una enfermedad de suma importancia clínica, porque puede ser mortal. Ocurre principalmente en las edades entre 60 y 70 años. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas que manifiesten estos pacientes? Estos pacientes suelen describir un dolor torácico intenso, de tipo lacerante, que se extiende hacia el cuello o hacia la espalda. Los pacientes pueden presentarse con dificultades para comer, para caminar, con dolor abdominal, con episodios de síncopes, o con dificultad repentina para hablar, pérdida de la visión, debilidad o parálisis en un lado del cuerpo. Entonces aquí en esta imagen también podemos ver que estas disecciones se pueden ver a lo largo del recorrido de la aorta, que cuando va primero aorta ascendente hace su callado, y cuando va a través del tórax se llama aorta torácica, se pueden dar las disecciones ahí, o a nivel de la aorta en el abdomen o aorta abdominal. Entonces, en esta imagen de lado también vemos cómo la sangre pasa. Normalmente la sangre iba por la luz del vaso, por dentro del endotelio, que es la capa íntima. Entonces, al romperse esta capa, la sangre puede fluir por fuera, creando una luz falsa. Entonces, en cuanto a factores de riesgo, son muchos los que se mencionan, pero principalmente se habla del papel de la hipertensión arterial en el surgimiento de las disecciones aórticas, en el papel de las aterosclerosis, que es en la formación de estas placas que estenosan a nivel de la luz, creando zonas de alta presión y de alta rigidez a nivel de las arterias que no le permite distenderse de manera adecuada. La condición de un aneurisma aórtico persistente. Un aneurisma no es una disección en sí, pero es un factor que predispone mucho. Y la presencia de una coartación aórtica, que es una zona de estenosis que también va a provocar zonas de alta presión que pueden llevar a una disección, o enfermedades genéticas como el síndrome de Marfan, que aquí puse una imagen bastante característica de los sujetos con esta alteración, que tienen alteraciones a nivel del tejido conectivo, que hace que la arteria sea más débil. Entonces, en cuanto a la etiología, voy a hablar un poquito. Leí un par de artículos y se hablaba que en un inicio se pensaba
que la disección aórtica era un evento al azar, es decir, el punto en el cual se iba a dar esta ruptura de la capa íntima era un evento al azar. Pero poco a poco, a lo largo de los años, se ha ido estudiando y se ha visto que este evento es consecuencia de una secuencia específica de eventos que se van dando y que poco a poco se van sumando para que se dé este desgarro en un punto localizado. Entonces, hablando un poquito y muy generalmente sobre estos eventos que se han descrito en varios artículos, se habla de una predisposición genética, que puede ser, por ejemplo, la de un individuo con síndrome de Marfan, alguna debilidad a nivel del mismo tejido. Se habla, como segundo paso, de una degeneración de la capa media. Individuos que tengan genéticamente alguna afinidad a expresión anómala de citoquinas pueden provocar que se dé inflamación a nivel de la capa media, debilitándola. La presencia de un aneurisma, que es la dilatación, como vemos aquí en la imagen donde está el 3, que es la dilatación de todas las capas de la pared. Y la presencia de un aneurisma, cuando se da un episodio hipertensivo, que como señala la imagen de este artículo, puede ser desencadenado por una emoción o por un esfuerzo muy fuerte, estos aumentos altísimos de la presión arterial pueden provocar que esa zona que ya estaba debilitada finalmente caiga en la disección aórtica. Muchas gracias. Perfecto, genial este primer punto por el doctor Vergara. En el siguiente punto contamos con la participación del doctor Giacomo Silipo, quien también representa al Hospital de la Chorrera del grupo 10B. El siguiente punto está dirigido al diagnóstico de esta patología. Adelante. Gracias por la introducción. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Sí, se ve. Bueno, el abordaje inicial de la disección aórtica se basa, antes que todo, en la estratificación del riesgo. Como ya vimos, los antecedentes y signos y síntomas del paciente. En particular, según las guías, se deben considerar la historia familiar de síndrome aórtico, conectivopatías, por ejemplo, el síndrome de Marfan, enfermedad de válvula aórtica ya conocida, aneurisma aórtico o manipulación aórtica reciente. Entre los síntomas debemos considerar el dolor en el pecho, espalda o abdomen de inicio abrupto, de intensidad severa y de tipo desgarrante o lacerante. Y a los hallazgos físicos podemos encontrar pérdida de pulsos periféricos, una presión de pulso mayor a 20 mililitros de mercurio, déficit neurológico, soplo aórtico, diastólico, hipotensión o shock. Se habla de riesgo bajo cuando el paciente no tiene ninguno de estos puntos, riesgo intermedio cuando el paciente tiene uno, riesgo alto cuando el paciente tiene dos o más de estos puntos. Sucesivamente, siempre hay que hacer un EKG para descartar, por ejemplo, una elevación del ST que nos puede guiar más hacia infarto agudo del miocardio, y también nos puede indicar otras causas posibles del dolor. Y también se recomendaría hacer una radiografía de tórax, la cual nos puede dar unos signos de esta enfermedad, como puede ser el ensanchamiento del mediastino, pero también nos ayuda a descartar otras posibles causas del dolor. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad como tal, la tomografía axial computarizada es la opción de elección en pacientes estables, puesto que nos permite visualizar directamente el flap de la íntima y distinguir entre las dos luces. Generalmente el lumen verdadero es más pequeño y se llena más de contraste. También nos da una buena visualización de vasos con morfología compleja, como pueden ser vasos con aneurisma, disecciones o vasos muy tortuosos, que la resonancia magnética no logra visualizar bien debido al flujo sanguíneo turbulento. Y además nos permite fácilmente medir el diámetro de la aorta de las luces
evaluar la perfusión de las ramas aórticas, como vamos a ver luego en las imágenes, y también visualizar los posibles sitios de ruptura de la íntima. Aquí vemos unas imágenes. ¿Ven el cursor? Sí. Ok. En esta imagen vemos acá abajo la aorta, vemos el flap intimal, esta más pequeña con más contraste la luz verdadera, la otra es la luz falsa. Aquí vemos en la aorta ascendente que de hecho la coronaria derecha está obstruida por el flap intimal, está irrigada por el falso lumen. Lo cual obviamente puede llevar, por ejemplo, a un infarto del miocardio. Aquí en este otro corte vemos el flap intimal a lo largo de toda la aorta ascendente y descendente. Vemos que también aquí se va ese flap intimal hacia otros vasos. Aquí la luz falsa, la luz verdadera, tanto en la ascendente como en la descendente. Aquí vemos la primera porción de la aorta descendente y vemos un vaso que sale justo desde arriba de ese sitio y vemos que se está llenando de contrastes. Obviamente nos indica que ese vaso sí está permeable. Y como les dije, a veces es posible ver incluso el desgarro de la íntima, como vemos en estas imágenes. Luego tenemos la ultrasonografía, la ecocardiografía. La dividimos en transtorácica y transesofágica, siendo la transtorácica obviamente la menos invasiva. Y estas son útiles porque permiten evaluar también posible insuficiencia aórtica, que puede deberse también a una extensión del desgarro de la íntima. La perfusión de las ramas vasculares con la técnica Doppler nos permite encontrar de una vez un posible derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco. Sin embargo, ambas técnicas son limitadas en las disecciones aórticas abdominales y además a veces no es muy fácil ver el flap intimal, puede ser imitado por otros artefactos también. Y por supuesto son operadores dependientes. Aquí vemos una transtorácica. Aquí vemos el ventrículo izquierdo, aquí la aorta y aquí vemos la línea del flap intimal. Acá vemos todo el callado aórtico con el flap intimal. Este sería la luz verdadera, esta es la luz falsa. Aquí vemos la aorta descendente, de nuevo el flap intimal lo vemos aquí. Y aquí con la técnica Doppler vemos los puntos de entrada y de salida desde la luz falsa, luz verdadera. Esta es una transesofágica, de nuevo, sí, una transesofágica. De nuevo vemos aquí el ventrículo izquierdo, aorta y el flap intimal. Aquí podemos ver muy bien el derrame pericárdico y de nuevo aquí abajo la aorta y se ve un pedacito de flap intimal. Y en este video, esto es lo que estamos viendo, el callado aórtico, el flap intimal en el medio y como ven el flap intimal se mueve con los latidos cardíacos. Y en esta otra imagen con contraste, vemos la luz verdadera y la luz falsa y aquí en el medio vemos el desgarro y vemos cómo el contraste entra a la luz falsa. En esta transesofágica vemos aquí el ventrículo izquierdo y la aorta. Aquí vamos a ver la válvula aórtica que se abre y se cierra y vamos a ver el flap intimal en las dos imágenes. Como vemos, el flap intimal incluso llega a hacer contacto con la válvula aórtica. También tenemos la resonancia magnética, que es la técnica con más alta sensibilidad y especificidad. Esta se indica más en embarazadas, en pacientes con alto riesgo de reacción al contraste iodado
o cuando hay incertidumbre diagnóstica. Esto se debe a que, como sabemos, en nuestro medio la resonancia magnética no está muy disponible. Además, durante el examen, el paciente va a estar inaccesible durante un tiempo relativamente largo. Entonces, como sabemos, estos pacientes se pueden desestabilizar muy rápidamente. Aquí vemos un corte longitudinal donde vemos la luz verdadera, más pequeña, y la luz falsa, más grande. Y aquí la reconstrucción en 3D. Y aquí de nuevo vemos, este sería el callado aórtico, y aquí vemos el flap intimal y el desgarro aquí en el medio. Esta sería otra imagen. También vemos aquí el callado aórtico. Aquí vemos la luz, aquí la luz falsa y el desgarro. Por último tenemos la aortografía, que se usaba más hace décadas. Hoy en día se reserva ya solamente cuando, por ejemplo, se debe evaluar la perfusión de las coronarias, de no ser posible hacerlo con la ecografía, o cuando ya se decide intervenir de manera endovascular. Con esto sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Silip. Para finalizar, contamos también con la participación del doctor José Villalobos, orgullosamente del Hospital de la Chorrera, del Grupo 10B, nos hablará sobre el manejo de esta patología. Adelante, doctor. Muchas gracias, Ana. Para concluir con esta sección del webinar, tenemos el manejo de la disección aórtica. Y para empezar a hablar del manejo, tenemos que discutir cuáles son los objetivos del manejo temprano. Estos objetivos del manejo inmediato son controlar el dolor y evitar la extensión de la disección utilizando terapia antiimpulso, que serían beta bloqueadores, adicionalmente al control de la presión arterial del paciente. Entonces, la necesidad de intervención y el tiempo adecuado para administrarla dependen del tipo de disección, por lo que la determinación temprana del tipo y extensión de la disección son claves en el manejo, por lo que la charla de mi compañero que acaba de pasar es especialmente importante. El manejo médico agudo consiste en la mayoría de los síndromes aórticos, incluyendo las disecciones, en el control del dolor, como ya dije, utilizando opioides intravenosos o analgesia controlada por el paciente, y la terapia antiimpulso, cuyo objetivo son disminución de la presión arterial, minimizar la tendencia de la disección a propagarse y disminuir el estrés de las paredes vasculares. Usualmente se utilizan betabloqueadores de corta acción como el labetalol y el esmolol, y antagonistas de calcio como diltiazem y verapamil. En cuanto a los tipos de disección, ya hablando específicamente, la disección de Becky tipo A es una emergencia quirúrgica cuyos pacientes están en riesgo de complicaciones potencialmente mortales, como la insuficiencia aórtica, taponamiento cardíaco, stroke, rupturas e infartos. La intervención quirúrgica conlleva un rango de mortalidad entre el 7 y el 36%, muy por debajo del 50% de mortalidad que conlleva la terapia médica en este tipo de disecciones. Por esto, los únicos pacientes cuya entrada en quirófano puede cuestionarse son los pacientes con comorbilidades de importancia como ACV hemorrágico. Para manejar una disección de Becky A quirúrgicamente se tiene la cirugía abierta, que consiste en la excisión del desgarro de la íntima, tapar la entrada al falso lumen, reconstruir la aorta con colocación de injertos vasculares sintéticos y la reparación o el reemplazo de la válvula aórtica. Esto en pacientes normales. En pacientes cuyos síntomas son peores o una disección más agresiva, de igual forma la aproximación quirúrgica deberá ser más agresiva. Por ejemplo, un reemplazo total de la raíz aórtica. Y la segunda opción sería la reparación endovascular. Es una alternativa posible para los pacientes que mencioné anteriormente, que está contraindicada la entrada de ellos a un quirófano, pero ahora mismo la experiencia es limitada y la evidencia no es completa como para poder recomendarlo por encima de la cirugía abierta.
En cuanto a las disecciones de Becky tipo B, inicialmente se manejan médicamente y se reserva el manejo quirúrgico para los pacientes que presenten complicaciones relacionadas a la disección, como que esta misma se propague o trastornos de perfusión, ya sea en órganos blancos o en miembros. Diversos estudios sugirieron un enfoque endovascular precoz para estos pacientes, pero se encontró que no aportan un beneficio sobre la terapia médica, que en estos casos consiste en el manejo de la presión arterial a largo plazo, acompañada por vigilancia mediante imagenología. En cuanto a las opciones quirúrgicas para el DBX tipo B, es para pacientes que desarrollan complicaciones, como ya dije, como isquemia, hipertensión severa persistente, dolor torácico o propagación de la disección. Y la reparación endovascular consiste en cubrir la íntima para sellar la entrada al falso lumen, lo que lleva a una trombosis del mismo, y es una alternativa mínimamente invasiva. La reparación abierta en el contexto de la disección de DBX-B rara vez es necesaria debido a los avances en el equipamiento médico, pero puede ser un enfoque necesario para pacientes que no tengan una anatomía favorable para una reparación endovascular, para pacientes con condiciones genéticas de alto riesgo también. Debido a la mayor presencia de comorbilidades en estos pacientes, es común que la mortalidad a corto plazo en los pacientes con reparación abierta sea mucho mayor comparada a los que reciben el manejo médico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Villalobos. En este punto quiero exhortarlos a que dejen sus dudas en el box, que seguro nuestros expertos sabrán responder. Primero quiero agradecer a nuestros expositores por darnos su tiempo y conocimiento. Y ya a manera de resumen, me parece que hoy hemos aprendido que la disección aórtica es una afección potencialmente mortal debido al desgarro de la capa íntima de la aorta. Vemos también que la disección aórtica es una de las complicaciones más temidas de la hipertensión arterial. Muchas veces el agrandamiento de la raíz aórtica suele ser asintomática. Yo quiero preguntarle al doctor Vergara en relación a la prevalencia de la disección aórtica, ¿cuáles son actualmente los factores de riesgo que hay que destacar en relación a esta patología? Bueno, Ana, como hemos visto, la disección aórtica es una enfermedad que puede ser multifactorial. Entonces pueden participar tanto factores hereditarios como factores degenerativos a lo largo del tiempo. Como mencioné durante la presentación, uno de los factores que más tenemos que tener en cuenta en estos pacientes es la presencia de hipertensión arterial. Pacientes que frecuentemente tengan cifras de presión arterial altísimas pueden estar muy predispuestos a presentar estas disecciones, y los pacientes que tengan también enfermedades del tejido conectivo son estos pacientes que generalmente los vemos muy altos, delgados, que hay que sospechar estas enfermedades porque pueden hacer que la misma pared de las arterias sea más débil. Toda la razón, doctor. Con estas pocas pistas clínicas, pero puede observarse como un hallazgo incidental en la radiografía de tórax, en un eco o un cardiac tórax con contraste. Es por eso que esta pregunta está dirigida al doctor Silipo. Respecto al diagnóstico, básicamente queremos saber tu opinión respecto a si todas las técnicas valen por igual. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la ecocardiografía transesofágica versus una transtorácica? ¿Cuándo y cómo debemos usar cada una? ¿Y es siempre necesario pedir una radiografía de tórax? Ok, la sensibilidad y la especificidad de la tomografía, la ecografía transesofágica y la resonancia magnética son comparables. En cuanto a la ecografía transtorácica, esa sí tiene una sensibilidad y especificidad un poco menor, debido a que los vasos ya son más profundos y no da una resolución tan alta. La transtorácica, de hecho, se recomienda usar más como evaluación inicial, pero ya para el diagnóstico sería necesaria la transesofágica. El CAT obviamente sigue siendo de primera elección, por lo menos en pacientes estables, puesto que es menos invasivo. En cuanto a la radiografía de tórax, a veces se podría obviar de repente si la sospecha diagnóstica es muy alta. De hecho, la guía europea en pacientes de alto riesgo, que si recuerdan la tabla que les enseñé, los pacientes que tienen 2 o más de esos puntos,
Ya ahí la guía europea dice que se puede evitar de hacer la radiografía de tórax y no retrasar más los estudios propiamente diagnósticos. Pero en otros casos, cuando el diagnóstico no sea tan evidente, entonces sí sería mejor hacer la radiografía de tórax. Pues no puede dar unos datitos más, tanto sobre la posible disección aórtica como otras patologías que puedan estar causando, por ejemplo, el dolor o la sintomatología del paciente. Ok, doctor. Este es un área muy importante, muy interesante, porque al hacer las medidas correctas, se hace el diagnóstico correcto de la disección aórtica, lo que nos lleva a un manejo adecuado. Y hablando de manejo, doctor Villalobos, ¿cuándo debemos considerar la cirugía para un paciente con disección aórtica? Antes que responder la pregunta, me gustaría clarificar que utilicé la nomenclatura incorrecta para referirme a las disecciones. En vez de DeBakey A y B, es Sanford A y B. Y usualmente depende, la necesidad de manejo quirúrgico depende del tipo de disección. Como dije, en las disecciones de Bakey Stanford A, el manejo quirúrgico debe ser inmediato o lo más pronto posible, puesto que esto reduce la mortalidad a corto plazo de estos pacientes. Y para el Stanford tipo B, el manejo quirúrgico se reserva para pacientes cuya sintomatología no resuelve con el manejo médico o presenta alguna otra complicación relacionada. De acuerdo. Para finalizar, hemos agarrado algunas de las preguntas del público con mayor relevancia clínica y aquí nos encontramos una pregunta del doctor Victoria. ¿Cuál sería el típico paciente con disección aórtica que cuando llega al cuarto de urgencias usted dice es una disección aórtica hasta que se demuestre lo contrario? Bueno, en el caso de un cuarto de urgencias, podríamos ver que nos llega un paciente que, por ejemplo, tenga las características que mencionamos, las características físicas de algún síndrome hereditario, un paciente alto, delgado, por ejemplo, que al examen físico vemos que tiene hiperlaxitud en la extensión de las articulaciones, y que, por ejemplo, haya comenzado con un dolor punzante en el pecho, un dolor lacerante, que haya sido de comienzo muy brusco. Los pacientes pueden tener, por ejemplo, discrepancias a nivel de los pulsos y a nivel de las presiones arteriales también en el examen físico. Entonces, creo que este sería el tipo de pacientes con los que tendríamos que descartar esto de manera rápida para asegurar que el progreso clínico del paciente sea el mejor y que no avance a un resultado desfavorable. Correcto, doctor Vergara. Para continuar, el doctor Adrián Rujano quiere hacer una intervención. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Los felicito por la presentación. Creo que bueno, han sido bastante explícitos con el tema. Es un tema que es complejo. También felicito al doctor Victoria por participar porque lo vi que entró y siendo él una referencia en cuanto al manejo de las disecciones aórticas en Panamá, porque es probablemente el cirujano que más disecciones vea, porque es el que trabaja en el principal hospital de trauma del país y el principal hospital público. Entonces a él le llegan todos estos pacientes, creo que más, o el que tiene mucha más experiencia que el resto de los cirujanos cardiovasculares del país. También sé que es una pasión para él, sobre todo el manejo endovascular, y tiene mucha experiencia. Como comentario, no es una crítica, sino que aquí estamos todos para aprender. En cuanto al webinar, muy bien la distribución de los temas, pero traten de ajustarse a los tiempos, porque llevamos 29 minutos y ya los expositores completaron sus temas, hicieron respuesta a las preguntas y casi nos estamos despidiendo. Entonces es un tema que es amplio, que se presta para mucho, lo han hecho muy bien, pero hay algunas cosas que creo que hay que afianzar, sobre todo eso, el manejo de los tiempos. Al doctor Villalobos sí le iba a comentar lo de las clasificaciones que son sumamente importantes y no las he escuchado. Tal vez por eso ha habido confusión.
en cuanto a lo de Stanford AIB y la clasificación de DeBakey, que es distinta, aunque equiparable. Entonces creo que es importante que la mencionemos más adelante. También tengo un caso, déjenme ver si puedo compartirlo. Tengo un caso, unas imágenes para compartir con ustedes del doctor Victoria, de un caso que está hospitalizado. El paciente, él me pidió que se las compartieran para que estuvieran al tanto y pudieran verlo. Es un paciente que participará o participaremos mañana en la cirugía. Así es una disección, para que vean las imágenes. No conozco más detalle del paciente, pero que creo que puede ser de provecho en este momento. ¿Logran verla? No, doctor. Viéndola desde las fotos. ¿Quiere que las envíe desde acá, Adrián? Sí, sí, por favor, porque estoy acá en la tablet y hice un PowerPoint, pero no puedo ponerlo. Ajá. ¿Puedo compartir yo acá? Sí, doctor. Doctor, también si es tan amable, nos comenta un poquito sobre el caso, de los antecedentes y estas cosas. Los estudiantes lo conocen. Disculpa, que el único que no lo conoce eres tú, porque yo pasé visita ayer con ellos. Ah, perfecto. Sí. A ver, un segundito. Ya sé lo que estoy haciendo mal. Voy para acá. La tecnología nos va a matar, Dios mío. Hay que hacer cuantas cosas para ver algo. Déjame buscarte a ti, porque como te las mandé a ti, están ordenadas. Aquí estás tú. ¿Se ve ahí? No. No, yo creo que no se está viendo porque ni yo las estoy viendo. Ajá, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que salir del Zoom porque tenía el Zoom en los dos lados, el celular para tomar fotos y así no puedo compartir. A ver. Wow. Ahora sí. Bueno, entonces esta es lo que le mandamos al doctor Rujano. Creo que algunas de estas las vieron ustedes, ¿no? Es un paciente, este paciente tiene 63 años, llegó con una historia de un dolor torácico, como han mencionado. Ayer lo vimos, lo saludamos porque estaba en transición de COVID. Y aquí vemos pues el CAT, donde se ve la parte más importante. Aquí ven ustedes que es el callado aórtico, y sobre el callado aórtico hay un bolsón que es este,
Aquí vemos, ya esta es la fase contractada. Vemos que hay esto es un coágulo o detritus que se producen. Y acá pues vemos la vena cava superior, la tráquea desplazada. Y aquí vemos parte de la aorta ascendente. Vemos nuevamente, aquí realmente no podemos definir luz verdadera, luz falsa, porque este es un paciente complicado. Mañana vamos a ver la sorpresa, porque esto es lo interesante de la cirugía. Mañana vemos quién dio o quién no dio con lo que tenía el paciente. Hasta aquí sí vemos que aquí esto puede ser coágulos. Aquí está pasando el medio contraste, entonces sería una luz verdadera, ¿verdad? Pero fíjense que tiene dos luces, verdadera y una falsa. Y aquí que esto que se ve como una pera, pues ustedes ven que es el callado. Acá retorna la aorta a lo normal. Este sería el botón aórtico, que como vimos en la radiografía de tórax está calcificado. Aquí un poquito de coágulo de nuevo, vena cava superior de nuevo. Y aquí vemos la parte donde está la disección, que es esta. Fíjense que aquí lo que pasa es que la técnica no es buena. La luz verdadera debe ser esta, no se ve tan reforzada como, porque eso el radiólogo tiene que jugar para ver exactamente qué cosas, cómo hace que esta luz se llene primero, y obviamente se vea la diferencia con esta que es la luz falsa. Pero no hay ninguna duda que es una disección. Bueno, esto sí se lo estaba yo comentando a ustedes ayer, este video, donde ustedes estaban viendo pues que es un paciente obviamente hipertenso, con hipertrofia ventrículo izquierdo. Aquí no se ve derrame pericárdico, aquí se ve algo que ellos decían, porque el CAT no es el estudio para ver derrame pericárdico. Aquí se ve la disección que inicia por encima de las arterias coronarias. Y aquí vemos entonces las calcificaciones, y en este momento yo, por lo que veía, pensaba que era solamente disección y un aneurisma verdadero. La aorta descendente. Y aquí vemos la aorta descendente. Quería aprovechar aquí porque creo que Villalobos, no, ¿cómo se llama el otro doctor? Filipo. Filipo. Tú mostraste las imágenes, ¿no? Hay una imagen que mostraste como una arteria y no es esto, ¿ves? Es esa rama, esa es la rama derecha de la arteria pulmonar, ¿ves? Es la rama derecha y acá vendría la rama izquierda. Ahí está la rama izquierda. Eso no tiene que ver con la aorta. Pero bueno, bien, todas las presentaciones realmente, ahora les tengo una sorpresa. Bueno, fuimos de atrás hacia adelante, ¿no? Esta es la radiografía, pero lo hice así porque ustedes ya la vieron. Y a donde aquí, con mejor resolución, allá desde el Santo Tomás, vimos que el botón aórtico estaba calcificado, vemos el ensanchamiento del mediastino. Algunos describen un signo radiográfico que es la doble imagen acá en el, wow, hoy se desataron en Chateamer. Y entonces la cardiomegalia en este paciente. Y las imágenes nuevas que no la han visto, que le envía el doctor Rujano, es la reconstrucción. Aquí está la reconstrucción tridimensional. Fíjense que cuando uno lo rota, pues uno ve la disección. Y con esto sí podemos ver mejor. Esto es una ventaja, porque lo que nosotros veíamos antes como un bolsón, fíjense que ahora nos dice que sí tenemos márgenes quirúrgicos, ¿eh? Fíjense, fíjense, ahí se ve la disección, ¿la ven? Enfrente, la ruptura esta que está acá. Este es el bolsón, pero lo importante es que solamente hay dos vasos incluidos en la bolsa esa aneurismática. Es el tronco brachiocefálico o arteria nominada, que está tomada por la disección. La disección se extiende hacia arriba. Y si nosotros vemos el resto, vemos que no involucra realmente
la carótida común izquierda ni la subclavia. La subclavia sí ya lo habíamos visto, ¿no? Fíjense cómo es una aorta llena de placas de arterioesclerosis, que es la patología de estos pacientes. Miren acá las ilíacas, cómo están, que sería un mal caso por hacerlo por vía endovascular. ¿Ves? Y finalmente, bueno, esta es esta es otra reconstrucción, que aquí sí se ve mejor. Esto yo no lo había definido también en el día de ayer, pero aquí se ve la disección. Y aquí se ven las ramas. ¿Ven? O sea que sí podemos operarlo. No es tan fácil. Y entonces esto es un dibujo. Generalmente hacemos siempre un cirujano, este lo acabo de hacer yo viendo todo esto. Y lo que vemos, pues, la válvula aórtica, la disección que cruza de esta manera. Lo que ustedes ven punteado es la arteria innominada, la carótida común izquierda, porque están detrás del bolsón y la arteria subclavia izquierda. Y aquí hay una ruptura que llena este saco. Y bueno, ya viene la aorta descendente. La válvula aórtica nos informaron que no tiene insuficiencia aórtica. Bueno, este es el esquema, lo hice en una servilleta, este es el esquema de nosotros para trabajar mañana. Y pues lo emocionante de esto es que mañana nos damos cuenta si es así o no es así, ¿no? Generalmente nos encontramos una sorpresa, porque si no nos encontramos una sorpresa, entonces no vale la pena, ¿verdad? La cirugía. Bueno, yo quiero felicitarlos, como dice el doctor Rujano, les agradezco al doctor Rujano